paso pues a esta nueva sesión de nuestros congresos o simposios. Hablamos en plural porque hacemos estos dos simultáneamente y ahora en estos momentos con nuestra parte presencial y nuestra parte telemática. Entonces le damos conclusión a este encuentro sobre la crisis del presente, conectando con vosotros y vosotras en vuestra sede de Buenos Aires, con vuestras séptimas jornadas internacionales de hermenéutica, el método en cuestión, caminos y atajos y desvíos. Bueno, y a continuación tenemos la ponencia de Horacio Polini y le presentas tú, María José Rossi, que estuvo aquí en el curso anterior que hicimos en nuestra universidad y como he dicho, nos alegra mucho oírte de nuevo y en fin, dando paso a esta nueva colaboración entre nuestros respectivos grupos de trabajo. Por si alguien está conectado allí en vuestra sede, diré que en este caso desde la sede de Granada el simposio es el segundo internacional sobre la actualidad del barroco y se titula El barroco y nosotros. Bien, pues tenemos desde esta hora, en esta primera intervención, hasta las 18 horas 15 minutos, 6 y cuarto de la tarde aquí, y me imagino que allí el tiempo correspondiente con 5 horas menos por la diferencia horaria. Insisto en que nos alegra mucho esta colaboración con este formato y somos todos oídos para escuchar a Horacio Polini después de tu presentación. Cuando él acabe, si es posible, y me imagino que sí, pues tendremos un tiempo de debate, sea desde allí o sea desde aquí. Ya lo organizamos acerca de las posibles cuestiones a las que dé lugar su intervención. Así que te paso la palabra, María José. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Es un honor estar compartiendo este evento con ustedes y tener acá a Horacio Polini, que se especializa en técnicas antiguas de pintura, historia del arte, filosofía del arte, que desde el año 2010 es profesor titular de Historia del Arte, Estética y Filosofía del Arte en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes de General Roca, que ha publicado 16 libros, entre ellos El barroco jesuítico guaraní, que hemos leído, Fra Angelico y el silencio, Los sueños en el gótico, que también tradujo y realizó la edición crítica del Peregrino Querubínico, del poeta místico alemán Angelus Silesius, y que es ejecutante de viola de gamba, ¿no? Y que ha dirigido además diversos proyectos de investigación en el ámbito universitario centrados en el barroco de las misiones jesuítico-guaraníes. Así que bueno, espero que sea también de interés para vosotros, y cuando termine la exposición de Horacio, abrimos un pequeño espacio para las preguntas. Entonces, bueno, todo. Gracias María José, bueno, gracias por la invitación. Saludos a los presentes y a los amigos y amigas de España. No sé a dónde tengo que mirar, creo que acá. Es un evento como un panóptico, ¿no? Bien. El tema que elegí cuando me invitó gentilmente María José a participar es un libro, el análisis de un libro de 1639 llamado Conquista Espiritual. Detalle de la portada lo están viendo allí. Publicado en Madrid, con la presencia del jesuita Antonio Ruiz de Montoya, que en ese momento estaba en Madrid desde hace un año, luego de permanecer 2 décadas en la zona del Guairá y de otras zonas aledañas. El Guairá, cuento para amigas y amigos de España y para ustedes que están aquí, es una zona que está al norte de las cataratas del Iguazú, una zona en donde los jesuitas habían incursionado fundando las misiones, que como ustedes saben formaban parte de un proyecto muy diferente del resto de la colonia, porque no había ninguna imposición de la fe ni de la simbología aledaña, sino que había un proyecto de sociabilización y de encuentro, que podemos decir transversal,
Y si bien esto es muy discutido, incluso por antropólogos jesuitas, propiamente jesuitas como Bartomeu Meliá, es decir, que haya sido tan horizontal y no vertical, de todos modos sí sigue siendo algo notorio por su divergencia con el resto de los proyectos de coloniaje, como los que denunció Bartolomé Las Casas. Entonces, es interesante porque Conquista Espiritual, hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús, es un texto apologético y a la vez es un texto en donde confluyen intereses informativos propios de las cartas anuas, ¿sí? Es decir, es un texto donde estos dos modelos narrativos, el informe histórico y la apología de la labor de evangelización, confluyen. Pero, como dice Gebhardt, el barroco se caracteriza por la ilimitación. Entonces, resulta que la conquista espiritual deja de ser un texto apologético y un texto como molde de crónica histórica, abandona este rol para transformarse en otra cosa. Crece metatextualmente y cuando termina la lectura de Conquista Espiritual subyace un detritus inclasificable. El texto se expande, ¿no? Germinalmente. Además está esta idea del viaje, porque cuando lo que trata de hacer Ruiz de Montoya, y para eso estaba en Madrid en 1638 ante la corte española, lo que trata de hacer es defender los intereses de los indios frente al avance de los paulistas, las famosas incursiones bandeirantes, que lo que hacía era asolar estos pueblos para llevar mano de obra esclava a las minas de oro de San Pablo. Esto es lo que se propuso Ruiz de Montoya, pero el texto está atravesado por un sinfín de hechos sobrenaturales, tanto de carácter teofánico, ¿no?, como de carácter mágico. Es decir, hechos realmente sorprende, porque uno espera encontrarse, a partir del título, con un texto apologético, Conquista Espiritual, a partir de la defensa de los guaraníes que él se propone ante la corte española, uno pensaba encontrar con un informe, una crónica, y se encuentra con algo muy diferente, se encuentra finalmente con una sobreabundancia de hechos sobrenaturales, como les digo, tanto de orden teofánico, milagros atribuidos a Dios, como de hechos mágicos que fueron propuestos por intercesión de los magos y hechiceros, y que Ruiz de Montoya atribuye en clara connotación intertextual a San Agustín, atribuye al demonio, ¿sí? De la adivinación diabólica de San Agustín. Vamos a ver luego que forma parte de las relaciones de vínculos intertextuales. Bueno, yo digo en la ponencia que envié, que en algún momento se va a publicar, digo que hay una metexis en capas profundas. ¿Por qué? Porque estos hechos teofánicos, mágicos, por ejemplo, imagínense cuál será la sorpresa del lector de aquella época y también la nuestra, cuando Ruiz de Montoya dice que aparecen 5 demonios vestidos como jesuitas, 4 como jesuitas y 1 como la Virgen, ¿no? Por ejemplo, es maravilloso, es realmente maravilloso. En otro episodio hay muertos en oratorios perdidos en zonas de colinas, en la selva. Hay oratorios donde los guaraníes asistían y por eso no iban a misa. Estamos hablando de los comienzos de las misiones, no de ese esplendor que vamos en San Ignacio en Miní o en Trinidad, no esa piedra, sino misiones muy, muy humildes, enramadas, tapia francesa, ¿no? Unas construcciones muy humildes de los inicios de las misiones, enclavadas en el Guairá. Y los guaraníes no asistían a misa, y Ruiz de Montoya, junto a otros jesuitas, descubren que era porque iban a estos oratorios donde había muertos que hablaban, ¿no? Es fascinante, había muertos que hablaban. Entonces, y así cientos de hechos teofánicos y mágicos. Entonces, esos hechos forman una capa translúcida de signos que se hunden bajo metexis en estratos. ¿En qué estratos? Y yo siento que hay 2 estratos reconocibles a los cuales están anclados este sinfín de hechos teofánicos, está anclado a una capa metatextual de, yo diría, cuya naturaleza nos es descubierta en el próximo libro de Ruiz de Montoya,
que podemos vincular a este, que es sílex del divino amor, ¿no? Ahí hay una metatextualidad externa, podemos decir, y también a una capa de tiniebla y alteridad, la llamo yo, porque no sabemos a qué atribuir. Estos son hechos de la otredad, son hechos tan relevantes como las teofanías, como los milagros, como la presentatio ritual de la liturgia, de los sacramentos, pero son hechos evidentemente desvinculados, que no ocurren por intercesión de poderes luminosos, sino oscuros, según Ruiz de Montoya. Y yo digo que es bajo hubris, digamos que hay una hubris, hay una verdadera, un exceso que es muy barroco, ¿no? Este exceso es muy barroco, se expande, esta hubris no puede evadirse de esta característica propia del barroco, que llevó a Deleuze a escribir sus exégesis sobre la curva barroca. Es decir, si el barroco no fuera ahistórico, si no sobrevolara los presupuestos históricos, no existirían nuestros estudios contemporáneos sobre el etos barroco y las exégesis deleuzianas del pliegue. Efectivamente, el barroco, como dice Dors, se evade de cualquier perfil histórico, y también pasa con Conquista Espiritual, que es un texto barroco, es un texto irregular, crece germinalmente. Por eso dice Meder, el historiador Meder, que los historiadores lo rechazan un poco, asumen su importancia, pero no terminan de poder bucear históricamente el texto, porque se evade de lo histórico, y por esta sobreabundancia de hechos sobrenaturales, ¿no? Sin embargo, en pos de la verosimilitud del texto, condición fidedigna, podemos decir que las cartas son anuas de la época, hilvanan un perfil histórico que coincide con la obra de Ruiz de Montoya. Es decir, no es un texto inverosímil, es un texto que contiene verdades históricas, entre ellas la necesidad de huir de los paulistas, de los bandeirantes, y volver a fundar estos pueblos, que son los pueblos que hoy conocemos, que sufrieron muchos traslados: Trinidad, San Miguel en Brasil, San Ignacio Miní, por todos conocidos en la zona, San Miguel de las Misiones en Brasil, que tenemos un amigo de Brasil, que formaba parte de los 7 pueblos del este del río Uruguay. Bien, yo les decía que sílex del divino amor, de un texto que se publicó póstumamente, muy póstumamente, es un libro de contemplación mística, y es como una contracara de la conquista espiritual. ¿Por qué? Porque Conquista Espiritual está plagada de imágenes. Nosotros en Conquista Espiritual asistimos a un vértigo de imágenes. En cambio, en sílex del divino amor, Ruiz de Montoya se propone despojarnos de imágenes. Entonces funciona metatextualmente, digamos, en una metatextualidad exógena, como la planteó Genet, es decir, la clásica metatextualidad, ¿no? en otro libro. Yo hablé también de una metatextualidad interna, pero aquí es otro libro, como lo planteó Genet. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿qué hace Sílex del divino amor? Algo que no era original, sino que estaba, ningún libro de contemplación mística se propone serlo. Son libros que también en el barroco, así como en la Edad Media, se proponían un vaciamiento de imágenes. Fíjate que está dedicado Sílex del divino amor a la incomprensible majestad de Dios trino y uno, ¿no? Es decir, ¿qué es incomprensible majestad de Dios? Dios inefable. Dios es inefable, ¿por qué? Dice Dionisio Areopagita, porque no es esto ni aquello, no es ni luz, ni bondad, ni oscuridad, ni grandeza, ni pequeñez, trasciende cualquier restricción del lenguaje. Nuestro lenguaje es incompetente para poder describirlo. Entonces dice, es hiperagnostos, es supraincognoscible, decía Dionisio Areopagita. Bien, ¿y qué hace Silesius? Tomando a Eckhart, dice, hay que apelar a la Gelassenheit, ¿no? Al abandono, al deshacimiento, a Abgeschiedenheit, que Silesius es contemporáneo. Silesius estaba pergeñando su peregrino querubínico mientras Ruiz de Montoya escribía este libro. Y dado que Dios es incomprensible, inefable, hay que
quitarse todas las imágenes que tengamos del universo. Y entonces Sílex del Divino Amor es como una contracara de esta sobreabundancia de imágenes. Bueno, seguimos. Bueno, aquí estamos con la cuestión de algunas de las apariciones demoníacas, de conquista espiritual, una de las cientos de apariciones demoníacas. Dice que aparecen 5 demonios, 4 vestidos al modo nuestro, con sotana, y uno, como dice, al modo que pinta a la Virgen. Entonces los guaraníes, entre comillas ingenuamente, les dicen a estos visitantes, vengan con nosotros, quieren pasar a la casa de nuestros padres, se refiere a los jesuitas, que estaban ausentes, y contestan los demonios, no nos conviene, dicen los demonios, quisiera saber cómo hablaban, me hubiera gustado saber cómo hablaban, cómo era la voz, dice, ir a la casa de los padres. Ese es uno de los momentos maravillosos de conquista espiritual, bueno, uno de los tantos, y entonces nosotros a partir de esto inferimos que ya estaban sacralizados los espacios. Lo que está mostrando Ruiz de Montoya es, por un lado, la ingenuidad del guaraní, que aún no puede ser burlado por el demonio, no tiene la capacidad que sí tienen los sacerdotes, la misma capacidad de intercesión a través de los sacramentos, o de la presentatio ritual de la Eucaristía, y además no tener esa capacidad, esos poderes que sí tenían los chamanes guaraníes, tienen una cierta ingenuidad, son neófitos. Entonces por eso los invitan a la casa de los padres, ¿no? Pero no pueden entrar los demonios. ¿Por qué no pueden entrar? Porque son espacios sagrados. Esto que están viendo es en Santa Rosa, en Paraguay, la capilla de Loreto. La iglesia se quemó a finales del siglo XIX y sobrevivieron algunas imágenes. Bueno, en esas imágenes tenían un poder de presentatio ritual. Lo vamos a ver. Y el espacio en sí estaba sacralizado. En guaraní es Tupá Roga, ¿no? La casa de Dios. Tupá, Dios, es la equivalencia en guaraní, es una equivalencia muy discutida. Y ahora quisiera, esto por supuesto, Conquista Espiritual está escrito en español, no en guaraní, pero en 1640, un año después, se publica el Catecismo de Lengua Guaraní, donde tenemos las columnas de la izquierda, toda la enseñanza, la didáctica teológica y litúrgica, sacramental, y a la derecha en español, y en la aparición constante, el desarrollo constante de un vínculo entre Ruiz de Montoya y los diversos grupos guaraníes, tanto con afán evangelizador como luego en la diáspora, en la necesidad de escape frente a los avances paulistas, hay una constante que es la interculturalidad. Hay matriz receptora, que es el mundo guaraní, y hay signo emisor, ¿no? Antropológicamente hablando, tenemos los signos emisores, que son los estandartes con los arcángeles, que es la palabra bíblica, que es la teología, y también toda la simbología que Ruiz de Montoya y los demás jesuitas transmiten, la música a través de Louis Berger, ejecutante de viola, ¿no? Instructor de danza francesa. Yo quisiera ver a Louis Berger bailando en las selvas, al modo francés. Díganme si eso no es barroco. Dice, si soy misionero es porque canto, bailo y toco, ¿no? Imagínense cantando en la selva solo, bailando el estilo francés. ¿No? Es maravilloso. Bien, entonces, esos son los signos emisores y hay una matriz receptora. Y si hay una matriz receptora de fuste es la lengua. Es la lengua. Entonces, fíjense esto, que en guaraní imagen se dice tangaba, según Ruiz de Montoya, según los vocabularios de Ruiz de Montoya. Y la palabra tangaba tiene una raíz idiomática, es ang, que es alma. Entonces las imágenes, por definición, pero también por raíz lingüística, idiomática, son algo con alma, constituyen algo con alma. Una imagen es algo, una cosa que tiene alma. Y eso va a tener una incidencia, naturalmente, en la propia génesis de las imágenes. A mediados del siglo XX, y pasada la mitad del siglo XX, Edwin Schaden había realizado estudios antropológicos en diversas comunidades guaraníes. Y había identificado
algo que él llamó rito de anexión. Egon Schaden, en sus estudios, descubre algo que ya, por supuesto, quizá Cadogan y antes otros viajeros habían descubierto, y es que los guaraníes usaban la simbología religiosa, por ejemplo las cruces, y también las estatuillas, las diversas iconografías, con un fin diverso. Les atribuían poder, un poder que sumaban a los otros poderes de los númenes presentes en la madera y a todo su panteón, que es muy complejo, al punto tal que desconcertó a los jesuitas de antaño, a Barzana y a otros del siglo XVI y XVII, porque a veces decían, no, los guaraníes son ateos. Dicen, no, pero los guaraníes adoran diversas fuerzas naturales. Cadogan va a hacer la revisión de la Aibú Rapitá, que es Fundamentos del Lenguaje, así se llama. La Aibú Rapitá, León Cadogan, publicado en San Pablo, este famoso texto de los Ndua guaraní, es un texto en donde se da la palabra como una entidad generadora de todo lo que viene después. La palabra es el fundamento de cualquier creación posterior, incluyendo al ser humano. El ser humano primero soñado y primero es palabra. Eso es algo bellísimo, ¿sí? Según los Ndua guaraní, todo hombre y toda mujer es primero palabra, y luego es un ser sensible que está en el mundo. Entonces imagínense la importancia de la palabra que entre los guaraníes, en las traslaciones las traslaciones de las enseñanzas teológicas, el impacto de la palabra en la cavidad psíquica ante los sermones, las equivalencias semánticas y también las imágenes que van a ser creadas desde la palabra, porque primero son talismanes, ¿no? Dado que Tangaba es imagen y que contiene la raíz Ang, una imagen es algo con alma, es un talismán, una fuente de poder. Por otro lado, como la palabra es más importante que lo visible, como la palabra es una, digamos, habían leído el Crátilo, evidentemente los guaraníes, entonces, bueno, Bartomeu Meliá luchó para descastar esta idea de platonismo en el análisis de Aibú Rapitá. Es decir, lo que dice es, no comparemos un texto guaranítico con el evidente platonismo y neoplatonismo que alberga, que hospeda. Dice, no lo hagamos para no inculturar y aculturar un texto que es obviamente independiente de esa tradición. Pero no podemos dejar de hacerlo. Es notable que la palabra sea el fundamento de cada cosa visible, que sea ante rem en términos platónicos, ¿no? Que la palabra sea ante rem también para los guaraníes. Bien, entonces, como ellos tenían una concepción supraestética y la palabra era primero, cuando los jesuitas les proponían copiar algo, todos los cánones estéticos quedaban marginados. Porque tallar la madera era primero darle una forma nueva a algo que ya tenía alma, ya que había númenes en la madera, había espíritus en la madera. Entonces cuando tallan un San Miguel Arcángel, o una imagen de María o de Cristo, están reformando algo que ya tenía carácter espiritual, pues estaba poblada por númenes. Y luego al darle la advocación, es decir, al tomar la forma del santo cristiano, tenía una nueva potencialidad sagrada, porque eran ritos de anexión. Entonces, lo que los jesuitas intuían, en algunos casos sabían, que Ruiz de Montoya, aunque es de la primera etapa y no va a conocer estas imágenes, esta imagen que estamos viendo es del último cuarto del siglo XVII, pero Ruiz de Montoya, con su conocimiento del idioma guaraní, sabía que existían estas creencias y sabía que anexaban al santo que estaban viendo capas sagradas que contenían otras fuerzas daemónicas, otras fuerzas espirituales. Por eso cuando copiaban, como no importaba tanto, van a llegar a ser grandes piezas barrocas en las misiones, grandes retablos barrocos,
pero como no les importaba tanto la mímesis, el barroco aparecía por sectores. Por ejemplo, en el lazo que ciñe, esa especie de símbolo, ese lazo que ciñe la túnica de San Miguel Arcángel, pero todo lo demás es hierático. Las piernas, la gestualidad, no hay nada berniniano allí, pero sí va a llegar el barroco berniniano, pero va a llegar a través de Brassanelli un poco tiempo después, pero siempre prevalece la palabra. Entonces crear es traer a nuestra presencia por medio de la invocación otras fuerzas. No es copiar, no es una mímesis formalista. No hay la forma es importante en la medida que está ahuecada y conteniendo otras voces. Y esas voces, por eso hablo de invocar, son de orden daimónico, espiritual, y superponen, realizan una juxtaposición de las fuerzas originales, las fuerzas, los númenes de los prejesuíticos, con las enseñanzas y con los espíritus que se traen en esa liturgia en ciernes. Bien. Hablando de las imágenes, en el catecismo de 1640, Catecismo de la Lengua Guaraní, fíjense que en la enseñanza Ruiz de Montoya se pregunta, ¿qué reverencia debemos a las imágenes de Dios y de los santos? Y se contesta, la misma que daríamos a los mismos santos que representan, con una casi con cierta reiteración a la que es afecto Ruiz de Montoya en su estilo. Y esta enseñanza, imagínense enseñar, transmitir a los guaraníes esta idea de que los santos son casi dobles espirituales, no son mediación iconográfica, no son cosas estéticas que median categorías estéticas. ¿Por qué no podían ser categorías estéticas? Porque para que el guaraní entendiera la imagen como una categoría estética, debió haber atravesado por el alegorismo medieval, por una cousía y 3 hipóstasis, por las enseñanzas de Antioquía y de Nicea, es decir, por el Mediterráneo, ¿no? Al guaraní se le traen estandartes y músicas, y siente el impacto de los arcángeles y de las músicas barrocas que va a enseñar, que se va a enseñar en las misiones a partir de la música de Zípoli, ya que Zípoli nunca estuvo en las misiones, sino que murió en Córdoba. Pero digo, la música a 3 voces, lo que hizo Antonio Sepp en la zona del Paraná y del Uruguay, son apariciones. Son cosas que surgen de golpe. Imagínense, los guaraníes tenían una cultura visual poco desarrollada, y de golpe están haciendo retablos, están haciendo esculturas de arcángeles, iglesias barrocas llenas de horror, digamos, llenas de bajo horror vacui, llenas de estatuas, hornacinas, cornucopias, espejos. Van a trabajar sobre los tratados de Andrea Pozzo, de arquitectura, toda una constelación de elementos estéticos, pero que se vuelven supraestéticos para ellos, dadas sus creencias. Pero fíjense, ahí ven una estatua de San Miguel Arcángel con la policromía original, de comienzos del siglo XVIII, realizada por Giuseppe Brassanelli. Esta enseñanza de Ruiz de Montoya, de que las imágenes de los santos merecen la misma reverencia que las imágenes, digamos, que los santos que representan, la misma reverencia que se le da a la estatua, se le debería dar al santo por la estatua representado. Esta idea de una aparición, más que de una representatio de orden estético, es una idea que contradice al Concilio de Trento, ya que en el Concilio de Trento se había establecido que las imágenes no debían ser objeto de devociones exageradas. Hay una cierta contradicción. Bien, Giorgio Agamben, en Teología y Lenguaje, un pequeño libro que publicó en Buenos Aires las 40, establece esta
dualidad entre presentatio y representatio. Para el europeo inserto en una tradición estética, hay representatio cuando, por ejemplo, un artista medieval hacía un toro con un libro abierto. Es una representación alegórica de San Lucas. Para el europeo en clave mediterránea, un león podía ser el símbolo alquímico del azufre, o podía ser el evangelista Marcos, ¿no? Parte de los tetramorfos. Esto es lo que se llama polisemia, pero en todos los casos, es decir, múltiples significados para una misma cosa, pero en todos los casos se habla de representación. Bueno, creo que ya había pasado. Ah, no, vine después. Bueno, sin embargo, por ejemplo, en las catacumbas tenemos el crismón, ¿no? El símbolo del Cristo, que es, allí la mediación significante es menos densa, porque está hecho como santo y seña. Está hecho para que se desanude su significado rápidamente. No está esa polisemia que va a construir el medioevo. ¿Se entiende con la diferencia? Cuando el signo, dice Adorno, trata de apropiarse de lo invisible rápidamente, el signo religioso. El signo religioso se apropia de lo invisible rápidamente, pero el signo estético no afirma adueñarse de lo invisible. Eso dice Adorno, pero que es mejor imposible. Dice, el signo de orden devocional se apropia de lo invisible, afirma apropiarse de lo invisible, pero el signo estético no afirma apropiarse de lo invisible. Claro, si nosotros vemos una pintura de Rembrandt, Rembrandt no está diciendo dogmático verticalmente, esto es tal cosa, pero el signo de la devoción sí, está diciendo que el Cordero es el Agnus Dei, el Tolit Peccata Mundi, es eso y no otra cosa. Aunque en el caso del león son varias. El león, por ejemplo, es un símbolo polisémico por excelencia. Azufre, Cristo, San Marcos, la fiereza, bueno, el águila también puede ser San Juan, el evangelista Juan puede ser otra cosa. Bien. Ahora bien, en Teología y Lenguaje, Agamben dice que el sacramento de la Eucaristía no es una representación. No es que el pan representa al cuerpo de Cristo y que el vino representa la sangre, sino que es el vino y es el cuerpo, es la sangre y es el cuerpo de Cristo. En esa ceremonia de la transubstanciación no hay representatio, sino presentatio. Los guaraníes pensaban igual, por eso esta enseñanza resultó familiar. Entonces, cuando Ruiz de Montoya dice, esta estatua de la Virgen no es la tupasú, ¿no? Como se dice en guaraní, no es una representación estética, no, es María, es María. Lo mismo pasa con el sacramento de la Eucaristía. Y ellos decían, perfecto, es lo que nosotros entendemos. Para nosotros es un tótem, es un talismán, perfecto. Así que allí funcionaba la matriz receptora ¿no? y el signo emisor, iban juntos. Bueno, en conquista espiritual, volviendo ya específicamente al texto, no me digas que estás escribiendo todo lo que yo digo. todo, es impresionante. Es la mecanógrafa más veloz del universo. Bueno, en conquista espiritual, yo les decía que los milagros, no sé, por ejemplo, hay un guaraní que antes de morir viaja astralmente, lo que hoy se llama viaje astral, sale de su cuerpo, ve su tumba, ve su sepultura, conoce lo que le va a ocurrir en el post-mortem, todo, y vuelve, y cuando vuelve puede contar lo que vio y morir en paz. Por ejemplo, eso es un milagro. Pero bueno, cuando aparecen los demonios vestidos de jesuitas, eso no es un milagro. O cuando ciertos hechiceros hacen magias non santas por intercesión, como intercesión del demonio, allí tenemos hechos mágicos. Bueno, y todo esto forma una superabundancia de hechos sobrenaturales.
pero son signos translúcidos. ¿Por qué digo esto? Es como si le faltara la opacidad propia de los cuerpos barrocos. El barroco es espiritual y Leibniz dice, el mundo es una asamblea de espíritus, pero o sea, mantiene la metafísica, por eso todos los grandes filósofos barrocos han sido primero metafísicos, Descartes, Leibniz y por supuesto Spinoza. Pero el barroco asume que hay cuerpos, asume que hay física. La proposición 39 de la ética de Spinoza dice, quien tiene un cuerpo apto para muchas cosas, tiene un alma cuya mayor parte es eterna, ¿no? Y Giordano Bruno decía, parece que David de Dinant no ha sido loco cuando afirmó que la materia es algo divino y excelente. Es decir, que se asume que hay cuerpos. Sin embargo, en Conquista Espiritual no hay cuerpos, hay signos translúcidos que forman esta capa de milagros y teofanías. En ese sentido es un texto tardomedieval. Es un texto con algo barroco, y está la selva, y está la ilimitación, y su estilo tiene un garbo barroco, pero tiene también un sabor tardomedieval, que lo hace muy atractivo. Lo evade del perfil histórico. Bien. Fíjense que en este capítulo 17, cuando está describiendo un episodio teofánico, un guaraní dice que nunca había visto este buen indio la imagen de San Pedro, pero lo describió, me lo pintó de la misma manera que lo pintan los pintores. Fíjense qué importancia estas imágenes que ya estaban en estas minúsculas iglesias. Repito, hay que entender que Ruiz de Montoya habla de sucesos entre 1617 y 1636-37, antes de irse a España. Y esta época de las misiones es una época muy modesta, no ha sobrevivido ningún asentamiento jesuítico de esta época, aunque por imagen satelital se han encontrado en ciertas zonas del sur amazónico y del Guairá, se han encontrado, parece ser, asentamientos que eran de madera, que eran muy humildes, y ya había imágenes que en algunos casos se hicieron in situ. Hay en el Museo de Luján, para los amigos y amigas de España, un museo con mucho patrimonio colonial. Hay una imagen que es la primera pintada en las misiones, y que fue hecha por un guaraní, bajo instrucción de Louis Berger, que era orfebre. Yo les contaba, hay un ensamble en Buenos Aires que se llama Ensamble Louis Berger, bueno, que hace música colonial jesuítica, y lleva el nombre de este violista de origen francés o belga, flamenco, que era, como les dije, orfebre, danzarín, músico y pintor. Bueno, Ruiz de Montoya cuenta que en sus incursiones, hablando de la iconografía exigua de los comienzos, en sus incursiones de evangelización en el Tallaubá, un lugar llamado Tallaubá, hizo desplegar un estandarte que había pintado nuestro hermano Louis Berger, y que representaba a los arcángeles. Este mismo estandarte le servía a él para evangelizar, aparecía, irrumpía como signo emisor en la selva, para decorar la iglesia y para practicar ritualmente, y también las procesiones del pequeño pueblo de las nacientes, ¿no? de estas nacientes históricas. Es decir, cumplió una triple función porque no había otro. En ese pueblo, en ese momento, en 1620, había solamente una imagen. Y después las iglesias, Trinidad va a tener miles de imágenes de piedra, imagínense, ¿no? Pero estamos hablando más de 100 años después, 130, 130 años después, la iglesia de Trinidad, como San Ignacio Miní, como San Miguel, como San Juan Bautista, también del lado del este del Uruguay y demás, van a estar concebidas bajo horror vacui, ¿sí? Con una superabundancia de esculturas, pinturas, retablos. En cada misión hubo 5 retablos. Así que, si lo multiplicamos por 30, son unos 150 retablos. Quedan 5 o 6. Queda uno en Santa Rosa, que era lateral, uno en San Ignacio Guazú, y otros en estado fragmentario, ¿no? El único entero está en Santiago, en Paraguay. El único altar principal está en Santiago. Pero principales hubo 30. Enormes piezas iconográficas, magníficamente talladas en cedro. Bueno, pero Ruiz de Montoya, en Conquista Espiritual, nos dice que tenía una sola imagen.
¿Y qué representaba esa imagen para los guaraníes? No sabemos. De hecho, ¿por qué? Porque no habían visto nunca imágenes, porque ellos no tenían una cultura visual desarrollada. Y estamos hablando de los comienzos, estamos hablando del ojo desnudo, no pedagógicamente instruido. Y por lo tanto impactaba mucho más. Y entonces Diego de Torres Bollo, el primer provincial de la provincia jesuítica del Paraguay, va a decir, ¿qué consuelo encuentran los indios en estas imágenes? No lo sabemos. Dice, no sabemos. ¿Cómo se relacionan? Y es muy interesante esta observación que muestra la sensibilidad de los jesuitas en el sentido de que no les importaba la imposición. Se pregunta, ¿qué le está pasando a esta gente con esta imagen? ¿No? Es una pregunta interesante, muy rica. Todo este pasado, y no pasado, porque creo que por suerte el etos barroco ha redescubierto todo eso bajo otra luz, es decir, el estudio contemporáneo del etos barroco y el estudio antropológico nos proponen una nueva mirada sobre estas selvas y esas imágenes. Y esa mirada es también antropológica. Hablando de... ¿hasta qué hora vamos? Ya estamos. ¿Sí? ¿Entonces está mal la hora? No, está bien. Bien, bien. Es hasta la 1. Bueno, vamos a cerrar entonces. Hablando de la magia, ya cerramos con esto. Fíjense que Ruiz de Montoya insiste con la magia. Bueno, en el Archivo General de la Nación, aquí en Buenos Aires, hay un legajo que indica una instrucción sumarial por un proceso de hechicería en tiempos post-jesuíticos, de guaraníes que ya estaban en la época de los jesuitas. Fíjense que utilizaban en piedra imán para embrujos, utilizaban cabezas de víbora, y sobre todo lo que nos importa a nosotros, una efigie de San José. ¿Saben por qué usaron una imagen pequeñita de San José que colocaban en una bolsa de cuero? Porque querían matar a un hombre que se llamaba José. Eso se llama ritual por homonimia. Claro, para matar a José usa una estatua de San José. Es lo que decía Egon Jaden, es fantástico. Bueno, esto está... por eso Ruiz de Montoya se interesa por el tema de la magia, porque la ve por todos lados. Hay intertextualidad con la adivinación diabólica de San Agustín y con el comentario al sueño de Cipión de Macrobio. ¿Por qué? Porque se habla de vicio y somnium, que son dos de los tipos de sueños en la clasificación de Macrobio. A través de una visión, de una vicio, yo conozco qué me va a pasar en la otra edad, dice Macrobio, un autor pagano del final del siglo IV. Y eso sucede en conquista espiritual. Y para terminar, ya que, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿5? ¿Tenemos 5 minutos? Sí, sí. Bárbaro. El tema de las postrimerías es muy importante en el barroco, y por eso este libro del jesuita Martín de Roa se publicó y muchas veces con reimpresiones. El destino de las almas en el purgatorio es muy importante. Bueno, pero curiosamente Ruiz de Montoya las va a traducir como anguera o angre, y eso era para el guaraní prejesuítico algo terrible, porque eran las almas salidas de los cuerpos que aterrorizaban a los vivos. Pero él no se dio cuenta, él creyó que la traducción fidedigna era angre. Entonces, cuando hacían misas a las almas del purgatorio, estaban haciendo misas a almas que causaban terror. Son desvíos semánticos muy interesantes, que también, al llevarlo al plano iconográfico, deben ser revisados. Efectivamente, angre son almas acechantes que aterrorizan a los vivos, pero él lo tradujo como almas del purgatorio. Hablando de infierno y purgatorio, este es un libro impreso en Loreto en 1705 con 63 grabados hechos por mano guaraní. Había un artista llamado Juan Chaparí que copió grabados de Boutats. Y ahí me corrijo, digo, ¿copió o interpretó? Porque están diferentes las imágenes y eso es lo atractivo del libro. Es el libro más rico impreso en las misiones, por la cantidad de grabados que tiene, cuando en Buenos Aires en esa época todavía no había imprenta, y posiblemente la imprenta que llegó décadas después de la expulsión de los jesuitas haya sido esa imprenta, esa prensa con los caracteres móviles que se fundieron en las misiones. Bueno, para ir terminando, conquista espiritual es un objeto enigmático
tiene una capa reflectante. ¿Por qué digo objeto enigmático? Porque dice algo y a la vez lo oculta. Dice que es un texto de informe de Carta Annua, dice que es, no lo dice explícitamente, pero lo suponemos. Está claro por el título, Conquista Espiritual, supone un texto apologético, pero es mucho más que todo eso, por eso es un objeto enigmático, dice algo y a la vez lo oculta, y esta capa translúcida de teofanías y magias se hunde por metexis en el estrato del Dios inefable y el de la tiniebla y la alteridad. Y además está la selva. Está la selva, que es bien barroca, que se entrelaza en los frutos de las columnas de San Ignacio Miní, y también aquí, tigres y leones de aquella inculta selva, ¿no? Tigres y leones de acuesta, dice, está mal, fíjense que es un error de la imprenta, es acuesta inculta selva. Una selva virgen, pura, absolutamente barroca, con tallos que ninguna civilización podía cortar. Y hablando de selva, en Loreto está enterrado, yacen los restos de Ruiz de Montoya, que había muerto en Lima, volvió de España, volvió a su Lima natal, era limeño, pero los guaraníes, según parece, fueron a buscar el cuerpo y le dieron sepultura en la misión donde él estuvo, que fue Loreto. No es la misma, digamos, la localización iba variando de las misiones, pero es la misma misión, Loreto. Eso que vemos son las ruinas de la escalinata del templo. ¿Sí? Hay un montículo de escombros. Cuando yo tomé esa foto todavía no había sido excavado el templo, y bajo ese amasijo de raíces y cubierto por el verdor hay tejas, pilastras rotas y demás. Y en algún lugar de ese templo está enterrado Ruiz de Montoya, que había fallecido en 1652. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado. Fue un paseo así un poco vertiginoso, creo que demasiado. Gracias por venir, y muchas gracias María José por... No, por favor, un placer, un gusto. Hace un año justo estaba ahí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. De hecho, conversamos sobre... Tiraste algunas puntas muy interesantes. ¿Sí? Ah, no me acordaba. Y por ahí en esa zona hay unas mariposas muy lindas, y también hay unos bichitos pequeños que se te meten por abajo de la ropa y te pican mucho. La selva barroca. La selva barroca. Bueno, damos lugar a las intervenciones, a los comentarios. También nuestros amigos españoles pueden... Ah, cierto. Ah, claro. Por eso no había... Claro. Y además, Yo me retiraba. A la una... No, quédate, por favor. Yo me estaba yendo a Bariloche. No. 1:15 está Julieta, por eso tenía que estar controlando un poco el tiempo, pero bueno, José Antonio, abrimos el espacio de las preguntas. Bueno, muchísimas gracias también desde aquí a la exposición que nos acaba de hacer Horacio, muy interesante. Y bueno, los aplausos han ido con cierto retraso sobre los puestos, en las diferencias horarias, también en minutos. Y nada más. Y si quieres, empiezas tú con alguna intervención que haya allí entre los presentes, y a continuación retomamos aquí para las que pueda haber. ¿Te parece, María José? Sí, perfecto. Bueno. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿Preguntas incómodas? ¿Comprometidas? ¿Tenéis alguna por allí? Acá Alejandra tiene ganas de hablar, yo la conozco. Me encanta esto que trabajaste sobre la diferencia entre presentación y representación. Sí. Y este orden de la presencia. Y no entiendo, y lo que no entiendo verdaderamente, es cómo se puede decir que no tenían una imaginación visual. Estaba un poco desarrollada, porque le dan tanto valor a la palabra. Hay ciertas... los guaraníes, que son un grupo etnolingüístico, podemos decir, cuyo agente de cohesión es la lengua. Y tenés un mundo tupí guaraní, más hacia el Amazonas, en los tupí, y el mundo guaranítico, que además incluye muchos grupos, subgrupos, podemos decir, entre ellos los Mboa, los Aba y varios más. Con matices también en el campo idiomático. Había representaciones, yo no digo que no había
Ticio Escobar ha hecho un interesante aporte al campo iconográfico, por eso no es que no hay, por supuesto que lo hay, pero no le daban tanta entidad como si le daban a la palabra. Yo creo que, quiero decir, la imagen cumplía un vasallaje respecto de la palabra. Entonces, y sobre todo no era mimética esa representación, sino más bien sintética, bueno, con zoomorfismos y también representaciones más geometrizantes. Entonces no es que no hubiera, sino que no tenían imágenes miméticas, no tenían imágenes como las que traían los jesuitas, algunas hechas in situ, como las de Louis Berger, y otras europeas, que de por sí, por ser manieristas o barrocas, como la del hermano Vitti, que nunca estuvo en la zona misional, de la zona de las misiones del Guairá y el Paraná, sino que se desempeñó en el Alto Perú, que eran manieristas, eran imágenes manieristas. Así que el impacto que ha causado es muy grande. Y toda la mediatización iconográfica implica conocer categorías estéticas, implica, imagínense que, no sé, hay tratados, tantos tratados, ¿no?, de iconografía y de simbología, tratados también de los jesuitas, de los emblemas, ¿no?, el reconocimiento de los emblemas. Esta cuestión de reconocer los emblemas, representar, pues yo di el ejemplo de los tetramorfos, pero hay infinidad de ejemplos, e incluso en las representaciones iconográficas agiográficas, los santos, por ejemplo, ¿no? Cómo se representa a Loyola, por ejemplo, cuando que va a ser una representación tan importante en las misiones. Bueno, hay una representación de San Ignacio de Loyola con el Iesus Hominum Salvator, el IHS, que no es decir, siempre que vemos el IHS lo decimos jesuitas, pero no siempre el IHS no es patrimonio exclusivo de ese emblema de los jesuitas. Pero digo, todo esto implica una didáctica, eso sí, esto era nuevo, ¿no? Toda estética tiene raíces, las raíces son históricas y ahistóricas, y también a veces filológicas, ¿no? Entonces, tantísimos ejemplos de cualquier cosa que nosotros vemos en arte implica capas interpretativas, estéticas e idiomáticas. Y eso ya es tan antiguo como el Crátilo, ¿no? Porque cuando Sócrates dice que soma y sema, el cuerpo es la tumba del alma, etcétera, todo esto, ya desde aquella época, ¿no? Ni hablar con el filtro del gnosticismo, con las refutaciones al gnosticismo y todo lo que pasó en Europa. Y todo eso vino de golpe a ser implantado en las selvas, acuestas, incultas selvas, ¿no? Entonces ahí está esto del signo emisor como algo nuevo, muy nuevo. Porque en la selva se canta, se baila y se toca. Sí, claro. Claro. Sí, eso es increíble. Claro. Pero ahora sí, también esto Sustersic, el gran investigador en historia del arte jesuítico guaraní, postula que cuando los guaraníes en Trinidad representan los ángeles músicos, ya tenían un lenguaje incorporado. Ya habían pasado 150 años, 140 años, y tenían un endominio de la plástica sincretista y propio, internalizado. Por ejemplo, no tienen parangón, no se comparan ni al arte barroco europeo, no son copias de grabados. No es el único ejemplo, hay muchos ejemplos, pero ese es un ejemplo particularmente virtuoso, porque son ángeles que tocan el violín, el órgano, el clave, y realmente están tocando el violín. No entendemos cómo, con esos procedimientos no miméticos, lograron plasmar la gestualidad de cada músico. Es maravilloso. Lo mismo esas imágenes hieráticas que miran fijo. O sea, los jesuitas enseñaban con modelos barrocos y los guaraníes interpretaban otra cosa, y hacían figuras totémicas que miraban fijo. Por ejemplo, el jesuita enseñaba al santo mirando al cielo con una gestualidad muy berniniana, las manos muy expresivas, con mucho rigor anatómico, pero también por cuestiones técnicas, como dijo la gran Josefina Pla, pero también por cuestiones de creencia. Al guaraní no le interesa tanto eso, le importa más lo totémico, la mirada directa al fiel, ¿no? La invocación por encima de la estética. Todo eso pasa. Por eso es algo que a mí me apasiona tanto. Me gusta obviamente,
amo, por ejemplo, estoy escribiendo sobre Eckhart, traduciendo los sermones de Eckhart y haciendo el aparato de notas, para las 40 también, y que es el mundo europeo puro, el mundo de la teología de mi escuela de Renania, pero también esto que pasó aquí a mí me cautiva, porque es nuestro, y porque tiene muchas capas, es infinito, son varios mundos en uno. Así que es... Ángel. Sí, yo, Horacio, también agradecerte la presentación porque nos va a permitir generar también una discusión, una conversación y preguntarte justo, quizá también desde los límites de la historia del arte, ¿no? Porque para la historia del arte sería una cultura visual universitaria, ¿no? La cultura guaraní, sería como un ojo que todavía no se constituye como tal. Sí. Pero quizás desde la historia de las sensibilidades, pienso, por ejemplo, el oído, ¿no? Que quizá la matriz sea que las imágenes se escuchan, no solo que las imágenes se observan, ¿no? ¿Cuántas cosas me estás diciendo en una? y ahí que quizá, pensando justo en Ruiz de Montoya, que lo que está en crisis es el imago lochi del oído. O sea, ¿dónde está la memoria? Las artes de la memoria, que sería como la mediación que permitiría que la mente cristiana y la mente indígena tuvieran como comunicación. Y aquí parece que lo que desaparece, ¿no? Es las artes de la memoria, que es otra cosa. Y no podías decirlo mejor, así que perfecto. Muy lindo, porque también está el tema, vos dijiste el oído. Hasta el siglo XVI parece ser que el oído de los 5 sentidos era el más relevante. Y aparentemente a mediados del siglo XVI es la vista el que desplaza al oído. Por eso aparecen los libros de emblemas jesuitas y los puntos para hacer un itinerario, un viaje espiritual, un viaje de trascendencia. El discípulo va, en cada emblema va recorriendo. Bueno, pero el tema del oído y de la memoria es muy, muy interesante y da lugar a muchas lecturas. Una es antropológica, ¿no? Otra es histórica, otra es específicamente religiosa. Me parece que tenemos que hacer unas nuevas jornadas y dedicarnos a esta pregunta y desarrollarla. Sí. Claro. Me gusta mucho. Tenemos que hacer jornadas solo sobre las misiones y que la primera pregunta, que el eje sea esa cuestión. Claro, además de no haber esto que yo contaba antes, por la pregunta previa, efectivamente no hay una memoria, no hay un registro. Si no hay registro, hay un ahora absoluto de la imagen. Eso es lo que también hace... Yo había terminado de un modo... La charla que no llegué a decirlo, de un modo inverosímil, si se quiere, trayendo un término de la escuela de Frankfurt aquí, que es Jetztzeit, ¿no? El ahora-tiempo, porque yo digo que estas imágenes sin memoria, las de Ruiz de Montoya y las que se unen con la matriz receptora, vienen a nosotros en una hora inmediato, ¿no? Es que es el mismo ahora inmediato sin memoria que tuvieron ellos. ¿Pero por qué? Porque nosotros redescubrimos todo el tiempo esto, porque esto es cautivante, y lo voy a decir con las palabras de un arqueólogo brasileño. Las ruinas queman. A mí me impactó cuando me dijo eso. Venía de una campaña arqueológica y me dice, las ruinas queman. Quedé así, ¿no? Porque cuando vos vas a esos lugares te pasan cosas diversas. Te pasan cuando eres conquista espiritual, te pasa cuando vas a un yacimiento arqueológico, a Santos Mártires de Japón, en el medio de la selva. Sobre todo cuando vas con un vaqueano y empezás a preguntar. Y entonces todo es nuevo, todo es sin memoria, todo reaparece, resurge con un nuevo campo de preguntas. Y también con viejas preguntas, porque esta interpelación sobre la reliquia y la imagen, por ejemplo, hay una extraña narrativa de Nussdorfer, creo, un jesuita de Nussdorfer, sobre los huesos de Roque González. Varias décadas después de su muerte, de su martirio, en el Caaró, van a exhumar sus huesos para obtener bendiciones de esas reliquias, el viejo culto de las reliquias.
La carta Anua el documento que retrata el martirio de Roque González de Santa Cruz y de sus compañeros en el Caaró, dice que rasgaron la imagen de la conquistadora que él tenía. Los guaraníes que lo matan, no solamente lo matan, dan muerte al cuerpo del hombre, sino que también dan muerte a la imagen para que dejara de emitir signos. Entonces ahí creo que por ahí va un poco lo que vos planteás, ¿no? Dan muerte al hombre, pero sobre todo dañan la imagen, porque la imagen emite signos, y ellos le reconocen un poder. Entonces todo esto revive cuando van a traer se habían vuelto muy importantes las reliquias de Roque González, y también todo eso vuelve a exhumarse, y siempre es en un jet set, en una hora tiempo, en una irrupción, y en este caso por los intersticios del sistema narrativo. Así que yo me quedo siempre pensando, y siempre alguien me dice, ¿pero no te cansás del tema? No, la verdad que no, cada vez me gusta más. Es fascinante, sí. Gracias por la pregunta, es fascinante lo que preguntaste. En España... Sí. Vamos nosotros, ¿alguna cuestión desde la sala a este tema tan apasionante? Parece que la distancia cuesta un poco el saltar por encima de ella, no solo el tiempo, sino el espacio. Bien, si no hay alguna, yo te formulo una cuestión, Horacio. Bien, parece ser que al tratarse de la cultura barroca, pues había cierta predisposición, en este caso llevada por los jesuitas, en otros casos por otras órdenes religiosas o otras instancias, cierta predisposición para esa hibridación, para esa mezcla, ¿no? Para ese trabajo entre la cultura guaraní y la misma cultura barroca que acaba dando lugar a algo distinto, algo nuevo y distinto. En este caso la cuestión es si esa mezcla, tal como nos la ha presentado al hilo de este caso de Ruiz de Montoya, da lugar a algo más que una transculturación con lo que tiene de relación asimétrica, y se puede decir que es algo fecundo en términos de un mestizaje novedoso. Y la pregunta siguiente sería, ¿qué queda de eso? Si eso sucumbió, se perdió otra vez en la noche de los tiempos, aunque se recupere, como dices, en el Jetztzeit, en el tiempo de ahora, o si sucumbió con nuevos procesos de recolonización, entre otras cosas, de manera paradójica, cuando fueron expulsados los jesuitas de los territorios de la nueva monarquía borbónica, y bueno, y las comunidades guaraníes sufrieron esa expulsión de los jesuitas porque quedaron más desarrolladas ante nuevas formas de colonialismo. Entonces, esas nuevas formas de colonialismo asfixiaron o ahogaron esa novedad que resulta de estos procesos, bueno, de mezcla, y que podemos llamar, si así fuera conveniente, mestizaje, incluso de una religiosidad, bueno, que en la órbita del cristianismo presentaba elementos absolutamente novedosos, ¿no? Con la incorporación de la cultura, en este caso de la cultura guaraní, autóctona de allá. En fin, esas serían las cuestiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas, hay varias cuestiones. Una, si es lo novedoso de esta unión de culturas, signo emisor y materia receptora, es, creo yo, primero la característica de los actores intervinientes, porque a diferencia de lo que Gruzinski relata respecto de las guerras de imágenes, aquí no hay escolta armada, son misioneros, muchas veces músicos y demás, que se internan a la selva o que vienen a evangelizar, pero que no interactúan hasta que el guaraní no se acerca. Bien, hay un fenómeno diferente, como está bien retratado en las diversas historias, crónicas, algunas de cuño jesuita, de primera mitad del siglo XVII. Entonces, los actores intervinientes y los guaraníes también, que tienen una gran sensibilidad por la música, que tiene una gran sensibilidad por algunas enseñanzas de algunas didácticas religiosas, por ejemplo, la del fundamento de la palabra como en el principio fue el verbo, bueno, esta idea del principio fue el verbo
es común al Evangelio de Juan y es común a los textos de la Iburra Pitá. Entonces ahí ya tenemos un sincretismo per se, digamos, nace ese sincretismo de modo natural. Sin ser ingenuos, sin atribuir a las misiones la idea de Montesquieu. Montesquieu, el espíritu de las leyes, dice que las misiones pusieron de vuelta la humanidad junto a la religión. Lo dice así, han puesto nuevamente la humanidad junto a la religión. Hay cierta ingenuidad, pero también es cierto que hay un fenómeno divergente respecto al coloniaje por los seminarios de lenguas, como ocurrían con las misiones, por la inquietud jesuita por conservar la lengua. Bueno, sin Ruiz de Montoya, hablando de algo específicamente de lo que estábamos hablando, sin Ruiz de Montoya se habría perdido el guaraní clásico, porque los guaraníes no tenían escritura, entonces era todo oral, y Ruiz de Montoya vuelca al plano escriturario los fonemas, ¿no? En sus vocabularios, en su tesoro de la lengua y en el catecismo mismo, hace a la pervivencia de la lengua, ¿no? Contribuyó enormemente a la pervivencia de la lengua, como antes otros jesuitas que habían estado en el área, y que son los primeros en generar el eslabón de lo escriturario. Y luego porque se dio una comunión, efectivamente, y al darse esa comunión, nace un arte sincretista como el que yo mencionaba, sobre todo el de Trinidad, en donde tenemos estos frisos de ángeles músicos que, sin apostar a la mimesis barroca, logran plasmar la gestualidad del acto. Las capillas musicales de las misiones que hacían, por ejemplo, las misiones más grandes y más antiguas fueron las de Paraná, Uruguay, Tape, bueno, las que quedaron son las de Paraná y el Uruguay, las 30 misiones jesuítico-guaraníes. Pero luego, pertenecientes a la misma provincia, en el Beni se fundaron, en la zona de Moxos y Chiquitos, otras misiones. Son posteriores, son 70 y pico de años después, 80 años después, sí, 80 años después aproximadamente, se fundan estas misiones, que son las nuevas misiones, que eran, les digo, tenían la sede provincial en Córdoba. Es decir, Córdoba era la sede común a la zona de Uruguay y Paraná, y también a Moxos y Chiquitos. A pesar de ser misiones más jóvenes, tienen una gran ventaja, que es que no fueron asoladas por sucesivas catástrofes que no tienen que ver con la expulsión, sino con hechos políticos posteriores, militares. Se han conservado. Y ahí pasan dos cosas. Por un lado, se han exhumado 7.000 o más partituras. Es un número, un corpus impresionante de música instrumental y vocal. Motetes, misas, vísperas, obras para teclado, violín, sonatas da cámara, etc. Esta música es sincretista y muestra que, por ejemplo, los guaraníes primero y luego los mojos y los chiquitos después escribieron música, compusieron música, que en muchos casos es una mixtura entre lo barroco y lo preclásico. Y algunas obras, y esto es muy bello, están atribuidas a Zípoli, porque los mismos indios escribían Domingo Zípoli, pero no eran de Zípoli, eran de ellos. Y ellos, por tributo a Zípoli,